que los demás y le sacás ventaja de manera informativa, porque marcás mucho más la agenda y tenés mucho más poder que los demás. De manera que esta ley debería funcionar como algo desmonopolizante. Otro tema, otra cuestión es si es para todos o no. Te hago una pregunta. Sí. Por ejemplo, tal vez estoy mezclando cosas que no tienen que ver y si es así, decímelo. Me acuerdo también cuando el fútbol estaba monopolizado y también se decía que torneos y competencias manejaba un poder enorme, entonces se desmonopolizó. Sí. Bueno, mucha gente hoy dice, bueno... Se desmonopolizó, lo podemos charlar, ¿eh? Bueno, supuestamente se desmonopolizó del grupo ahora el monopolio anterior. Lo tiene el Estado. Y entonces ahora el monopolio lo tiene el Estado. Entonces todas estas cosas para mí son las que hacen que se tiñan el interés más genuino, o sea, tener que el grupo tiene que desmonopolizarse, creo que es así. Ahora, el tema es que después estas cosas que suceden en otros ejemplos hacen que la gente no crea en el fin puro de por qué o sea, ¿cómo se puede medir después que más allá de que se adecúen bien los medios, ¿no? ¿Cómo se controla, cómo se hace, ¿no? Sí, a ver, yo insisto con lo que decía antes, estaría bueno que sea una adecuación para todos los medios por igual, que no haya trampas en la adecuación. Cuando uno ve los planes de adecuación, bueno, puede llegar a discutir si es una adecuación que está buena de verdad o es una adecuación media tramposa. Por eso digo, me parece que tiene que ser por igual para todos. Déjame decirte algo muy importante del fallo de la Corte, porque ¿qué es lo que está diciendo ahora Sabatella? Salió Sabatella, salió Alac, los vi recién en 678, creo que se puede decir, no hay problema, muy preocupados, con muy mala cara, y es lógico, no es una chicana, es en serio, tienen que tener mala cara porque la verdad fue un golpazo. Esto recién lo vi a Julio Alac muy preocupado. Lo que dicen es que el fallo contradice a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque dicen que el fallo, primero además que el fallo fue dictado por un juez acusado de recibir dádivas por el Grupo Clarín, que es algo que es bastante delicado, ¿no? Porque este hombre de las carreras viajó a Miami pago por el Grupo Clarín, invitado por el Grupo Cablevisión, siempre según el gobierno. Entonces es complicado, ¿no? Que un juez que tiene un interés muy cercano al Grupo Clarín termine fallando el 6D un día antes del 7D a favor justamente del grupo que te invitó a Miami. Eso es un tema. Pero, ¿por qué contradice a la Corte? Yo acá tengo dos fallos de la Corte muy importantes que si vos los lees bien, la verdad sí, son muy diferentes a lo que hoy dijo la Cámara en lo Civil y Comercial en la sala número 1. Yo te quiero leer el primer fallo que es de abril, no es aburrido, es un renglón. Dice: a partir del 7 de diciembre de 2012 vence la suspensión del artículo 161 de la ley 22 y se aplica a la actora. La actora es Clarín. Repito, a partir del 7D vence la suspensión del artículo 161. Es fácil de entender. A partir del 7D se tiene que empezar a aplicar la desinversión. Dice, de ahí que estando su plazo para adecuarse a disposiciones de la ley, vencido el 28 de diciembre de 2011, sea plenamente aplicable a la actora. La actora es Clarín. Plenamente aplicable a la actora, con todos sus efectos a partir de la fecha indicada. Fallo de la Corte, porque yo escuchaba hoy algunos periodistas que decían no, pero nada dice sobre la plena aplicación de la ley. El primer fallo de la Corte, dice, el de abril, dice claramente que se tiene que aplicar el artículo 161 a partir del 10 de diciembre del 2012, que es el primer día hábil después del 7D. Y el segundo fallo es el del otro día, noviembre, todavía estábamos en noviembre. Un párrafo. La petición de Clarín de seguir extendiendo la medida cautelar es inadmisible. Ya está. Pero entonces, ¿qué pasa? Porque en realidad hay un fallo, el Grupo Clarín que seguía cuestionando este fallo, hay otro fallo, o sea, ¿qué validez o qué importancia o qué peso tienen estos fallos? Porque si no, entonces nunca sabemos si estamos cerca de, ¿sabes lo que pasa? Que algo suceda o no. Acá hay un choque judicial muy raro, porque la Corte dijo, se terminaron las cautelares, y la Cámara, que es una instancia inferior, es un tribunal inferior, le dijo, no, seguimos con las cautelares. Esto es lo que dice el gobierno, que me parece bastante atendible. ¿Cómo un tribunal inferior va a decir, seguimos con las cautelares, un año más, hasta que se resuelva la cuestión de fondo? Y la Corte le venía diciendo a Clarín, es inadmisible, no pueden seguir retardando la aplicación del artículo 161. Esta es la verdad.
A ver, no es estar a favor de Clarín, en contra de Clarín, a favor. Es un dato objetivo, te guste o no el gobierno. Pero, la Corte Suprema de Justicia dijo, se tiene que empezar a aplicar el artículo 161. ¿Y ahora qué hace la Corte Suprema de Justicia? No, ahora el que hace es el gobierno. El gobierno que dice, va a la Corte, le dice, discúlpame, señor Corte, ustedes me dijeron que el 7D, el 10D se tenía que empezar a aplicar. ¿Cómo se llama eso? Per saltum. Pega un salto, per saltum. Mañana mismo, ya lo anunció Martín, lo anunció Sabatella, lo anunció Alac. Vamos a ir a la Corte, lo escuchaba recién ahí en Canal 7, vamos a ir a la Corte y le vamos a decir que de manera urgente falle sobre este tema y le diga a la Cámara que esto no se puede hacer, que de ninguna manera puede contradecir a la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Lo que dijo Alac concretamente fue, un tribunal inferior los está contradiciendo, una Cámara Federal no los está escuchando. Yo tomé textual lo que decía recién en este programa. Entonces la estrategia del gobierno cambió absolutamente. Primero, el 7D no va más, recurren a la Corte de Urgencia para apelar el fallo de la Cámara y bueno, van a tener que esperar. Ellos están muy confiados con la sentencia de fondo. Se ve que le tienen confianza al juez Horacio Alfonso por alguna razón que nosotros desconocemos. Pero bueno, yo creo que en los próximos días el juez Alfonso va a fallar sobre la cuestión de fondo y me parece que vamos a tener un enero mucho más movido del que nosotros pensamos. Sí, pensamos que para enero ya iba a estar todo cocinado y se va a empezar a ver ahora. Exacto. Estos días van a ser importantes. En enero hay feria judicial, se supone que tendrían este es el tema. Que terminarse en diciembre, ¿no? No va a haber feria judicial para el doctor Alfonso. Claro. Esto es lo que le dijo la Corte. No te tomas vacaciones. La Corte le dijo, no vacaciones, no te tomás fines de semana. Sí. Es muy esto curioso. se resuelve. Yo les pido que lean el fallo de la Corte, es muy interesante. El fallo de la Corte le dice al juez Alfonso, primero, le dice a todo el mundo, primero basta de cautelares, que hoy fue exactamente lo que no hizo la Cámara. Y segundo, tiene razón Clarín, resolvamos la cuestión de fondo. Sí. La Corte lo que mejor hace es hacer resolvamos la cosa de saber para qué lado vamos, pero no estar diciendo es constitucional o no es, o sea, una vez que si se dice que no es inconstitucional, hay que ir para adelante. Sería bueno que la Corte resuelva la cuestión de fondo, ¿no? Sí. Pero si hay algo que me hace muy bien la Corte es quedar bien con Dios y con el diablo. Lo digo con todo respeto, son grandes juristas, fue una gran decisión de Néstor Kirchner poner a estos hombres. La verdad que son impecables. Pero si hay algo que hacen muy bien es manejarse con Dios y con el diablo. Dios, el diablo, elegí vos quién es cada uno. Pero lo que te quiero decir es, el otro día Fait dijo, Lorenzetti sería un gran presidente. Se cuidan entre ellos, se miman, no definen la cuestión de fondo nunca. Sí, pero en este caso van a tener que definirse. O sea, no la Corte, este lugar... No la Corte. Esto es lo interesante. La Corte no... A mí me gustaría que la Corte... ¿Sabés cómo se resuelve esto? Con la Corte diciendo el artículo 161 es constitucional o no. Y se termina. Pero la Corte, insisto, hace equilibrio y dice, bueno, juez Alfonso, usted diga si es constitucional o no. Cuando el juez Alfonso diga eso, obviamente el que salga perdiendo va a apelar. Va a apelar a Cámara. Cuando la Cámara diga eso, el que salga perdiendo va a apelar a la Corte. Por eso digo que tenemos mucho tiempo por delante. Sí. El tema es cuándo se va a empezar a aplicar o no el artículo 161, porque sería muy injusto que, qué sé yo, este grupo de medios, el grupo 1, el grupo Moneta, el grupo Spolsky, el grupo Garfunkel, empiecen a desinvertir y el grupo quede más poderoso, el otro quede igual de poderoso mientras el resto me parece desinvierte. Digo, ¿no? Es aún más. Yo digo que tienen que desinvertir todos, no que no tienen que desinvertir. Todos tienen que desinvertir, pero que lo hagan hay ahora. Más brecha, si uno se empieza y el otro encima sigue teniendo tiempo, hay aún más brecha. Porque si no, se va a recontra consolidar su posición dominante, ¿no? Porque... O sea, pero es un tema también lo que decíamos, ¿no? De mostrar poder, porque yo creo que uno puede, con el tiempo que dieron para hacer esto, puede hacer ese plan. Incluso uno tiene hasta la capacidad de decir a quién se lo vende. Convengamos que uno puede decir, bueno, yo se lo vendo a este grupo que sé que es afín mío, o sea, tampoco, o sea, afín mío, digo... Eso es medio raro. O uno también puede decir a quién lo vende, entonces... Sí, pero a ver, esto es un poco, salgo del análisis técnico y me pongo más sociológico. Es lo que charlábamos el otro día. Acá hay un grupo, Clarín, que está acostumbrado a hacer lo que quiere. Sí, históricamente fue así. ¿Por qué? Porque tuvo mucho poder. Yo te lo ejemplificaba el otro día, desde el 76 para acá. Papel prensa.
monopolización del papel para diarios, monopolización del fútbol, monopolización de los medios televisivos. Compramos las radios cuando no se podía comprar radios, convencimos a Alfonsín de que no deje comprar las radios, convencimos a Menem de que reforme un artículo de la ley de medios para poder comprar un canal que era del Estado. Bueno, que era eso Canal también 13. es dos para bailar el tango, ¿no? También cuestionemos Obvio. un poco todo lo que fue. O Los sea, gobiernos el lo grupo, permitieron. los gobiernos lo permitieron. Obvio, y este la gobierno verdad es que lo- hoy- este gobierno hoy no, Kirchner lo permitió. Y Kirchner, o sea, la verdad es que hoy lo padecemos, pero también hay que hacer una culpa de cómo se deja crecer a un grupo Yo tanto, ¿no? creo, pero me parece que el gobierno alguna vez hizo el mea culpa, lo debería hacer más seguido el mea culpa para recordar que fue Néstor Kirchner el que le aprobó la fusión Cablevisión Multicanal y el que le permitió tener lo que hoy tiene, que es un sustento económico impresionante y que además, pues ellos dicen que son independientes. Ponele que son independientes. ¿Qué te da esa independencia? ¿Cómo la conseguís esa independencia? Sin tener pauta, sin la necesidad de tener pauta oficial. Si vos no tenés pauta oficial, sí pauta privada, lo que conseguís es independencia respecto del gobierno. Sí. ¿Sí? Bueno, eso es importante. ¿Cómo consiguieron la no necesidad de pauta? Gracias a la fusión de Multicanal y Cablevisión. Con esa fusión que le aprobó Néstor Kirchner cuando se iba en el 2007 y asumía a Cristina en el 2008, se llenaron de plata, pero vos no sabés de qué manera. Yo te podría dar números, no te quiero aburrir. La gran cantidad de dinero la hace el Grupo Clarín a partir de 2008-2009 con la fusión de estos dos cables, porque se queda con más del 60% del mercado de abonados de cable. ¿Y cuál fue la razón o por qué en ese momento se otorga ese beneficio? ¿Cuál en ese habrá momento, sido la lógica en ese momento para otorgar tal beneficio? En ese momento la relación del gobierno con Clarín era no buena, inmejorable. Y si vos vas a las tapas, y ahí te vas a dar cuenta que Clarín, cuando dice que es independiente, pifia. Si vos vas a las tapas de Clarín en 2007, 2006, 2005, vas a ver grandes tapas a favor del gobierno. Estaba todo bien, estábamos en el país de la maravilla, no había ningún problema. Vos mirá, hacer ejercicio. Vean las tapas de los diarios en 2006, 2005, 2007, hasta la crisis con el campo y un poquito antes también. Hasta la valija de Antonini Wilson. En la valija de Antonini para acá empieza a cambiar todo. Y mucho más en el conflicto con las patronales agrosojeras, agromediáticas. Sí. A partir de ese momento hay un quiebre en la relación de Clarín con el gobierno. Dicen algunos que mucho tuvo que ver el tema Telecom. Incomprobable. Dicen algunos que Clarín se quería quedar con el triple play, con Telecom, con la posibilidad de tener internet, telefonía y televisión, que el gobierno no se lo permitió y a partir de ese momento se rompe definitivamente la relación gobierno-Clarín. Luego sale Cristina, aparece la ley de medios y le declara la guerra, le dice, bueno, el monopolio que te creamos nosotros, más todos los gobiernos anteriores, se tiene que terminar. Y aparece esta guerra de dos locos, en el buen sentido, batallando por el poder, que no les importa absolutamente nada y bueno, no se define nunca. Pero hay para rato entonces, ¿no? No, hay para Yo creo que sí. Yo quiero seguir hablando con Johnny, el programa se nos está terminando. Johnny, te agradezco, porque sos clarísimo, es un placer y además lo que le pregunte, Johnny te contesta todo. Me encanta. Sí. Tucu. Sí.